en contacto con Sofi Pinto Román, desde los Pagos de la Paloma. ¿Cómo te va, Sofi? Buenas noches, ¿cómo están? No te escucho bien, a ver si me levantan acá el volumen. Buenas noches. Buenas noches, Sofi, ¿cómo te va? También nos acompaña ¿Ahora Marcelo. sí? Bien, nos acompaña también Marcelo Ubal del Sindicato de Docentes de la Universidad Tecnológica del Uruguay, de la UTEC. ¿Cómo te va? A ver, ahí muy bien, ustedes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar hoy presente. Sofi, vamos a estar hablando un poco de las consecuencias que tiene este decreto del gobierno por el cual se modifica la ley de creación de la UTEC. Que no sé si la gente recuerda, pero cuando se creó la UTEC previendo que en el futuro tuviese cogobierno, es decir, la participación de estudiantes, la participación de docentes en su consejo directivo y también una participación de los sectores productivos. En realidad no eran los egresados, porque egresados no había, ni estaba previsto que hubiese rápidamente, para lo cual se dio primero un plazo de 3 años que después fue extendido y finalmente ese cogobierno nunca se había creado todavía, había funcionado una especie de interinato, de directorio donde estaba Chilibroste, donde está Rodolfo García, corríjanme, ¿no? Donde en algún momento... Pereira, perdón, donde en algún momento estuvo hasta que renunció, después falleció Antonio Arompone, y bueno, en fin, un directorio. Pero ahora en el decreto, que no sé si lo podés explicar vos, Sofi. Sí, lo que propone el decreto es, digamos, la UTEC pasaría a funcionar con un consejo directivo central, además estaría por otro lado el rector y un consejo académico general, más directores de los institutos regionales y consejos consultivos regionales. Son capaz, ahora lo hablamos mejor con Marcelo para bajar un poco a tierra porque son un montón de órganos, pero en realidad lo que hace, se suponía que tenía que haber elecciones nuevas ahora en diciembre de 2022, que se terminaba, digamos, el periodo de esta decisión provisoria que rigió casi 10 años, una década, y lo que pasó es que con este proyecto de ley se vuelve como permanente eso que era provisorio y la posibilidad del cogobierno desaparece. Entonces, capaz, Marcelo, si puedes explicarnos un poco justamente qué son cada una de estas partes o cómo funcionarían para poder entender un poco el panorama. Sí, como bien decís, el gran cambio que hace la ley es dejar permanente lo provisorio. ¿Sí? O sea, hoy tenemos 3 consejeros, de los cuales la ley propone que también sean 3 consejeros, de los cuales uno sea el rector. ¿Sí? Hoy funciona muy así. Todos los que conocen UTEC, la dinámica interna de UTEC, saben que también hay una estructura muy similar a eso. Entonces, básicamente lo que se estaría proponiendo es pasar esta estructura provisoria a permanente, con la diferencia de que, o con el detalle, que no es nada menor, de que se elimina el cogobierno, ¿no? Esa eliminación del cogobierno, para que se entienda, como muy bien se decía allí, originalmente la ley prevé un rector elegido por docentes egresados y estudiantes, después 2 representantes de los estudiantes y 2 representantes de los docentes. Un representante del sistema de los empresarios organizados y un representante de los trabajadores organizados. Eso era lo que prevé la ley originalmente. Ahora se cambia con la gran diferencia es que ya las autoridades de la UTEC pasarían a ser permanentemente elegidas por el Poder Ejecutivo. Y ese es un riesgo para la universidad enorme, ¿no? Por unos motivos que, bueno, a lo largo de la charla seguramente iremos profundizando. Sí. ¿Y ustedes fueron consultados digamos, en este proceso de creación de este proyecto de ley, los docentes o los estudiantes, el sindicato, fue consultado o nació desde el seno del Ejecutivo? Nace del seno del Ejecutivo con el apoyo claro de este Consejo Provisorio. ¿Sí? Parecería que allí, para ponerles un ejemplo, para que se pueda entender cómo nos sentimos, empezamos a construir una casa, pusimos allí a alguien que la cuide, ¿tá? Por X cantidad de tiempo. La casa está pronta, van los dueños de la casa, que son lo que la ley establece, estudiantes, docentes, representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores, a decirle a alguien que está cuidando, miren, ahora que ya terminó la casa, ya está pronta, ya estamos en condiciones de entrar, vamos a ocupar, por favor retírese. Y el cuidador va y dice, no, ahora la casa es mía.
¿no? O sea, eso es lo que nos está pasando. Entonces, en ningún momento se nos consultó. Este consejo desde el principio, que fue uno de los motivos de la renuncia así de la primera consejera Grompone, actúa en forma absolutamente vertical. Da la orden y se ejecuta. Y el que no se ejecuta lo echan, que es efectivamente lo que hemos padecido, principalmente los trabajadores adentro. No hay espacio para un auténtico libertad de pensamiento. Es una de las puntas que nos preocupa sobremanera. O sea, nosotros sin la estructura de cogobierno, que es profundizar la autonomía, estamos reduciendo significativamente el espacio a todo lo que tiene que ver con la libertad de ciencia. Sin la libertad de ciencia, las definiciones, por ejemplo, de qué cosas vamos a investigar, qué cosas, a dónde se va a invertir, dejan de estar, ¿no? O sea, dejan de estar en el colectivo, unidos fuertemente con la sociedad, para estar supeditados al Poder Ejecutivo de turno. Entonces, eso para nosotros es una pérdida sustancial, unido a otros elementos vinculados con la misma calidad de la formación universitaria. Que también, vamos a ser claros en este tema, ¿no? Dale. Cuento una anécdota nomás, porque es una anécdota que me involucra, pero cuando esto se votó en el Parlamento, yo tenía, en ese momento, miren esta curiosidad, yo era diputado en ese momento, y participé en ese debate, en particular el debate del cogobierno. Esto fue muy debatido, porque había un sector, la oposición en ese momento no quería votar la creación de la UTEC por ese artículo del cogobierno. Y fue ampliamente discutido hasta que se consiguió votar y se votó. Se votó la creación de esa forma de cogobierno con una representación estudiantil, representación del orden docente y una representación del sector productivo, que ahora me acuerdo los detalles que estaba comentando ahora Marcelo, una representación de los empresarios y de los trabajadores, porque no había egresados nuevamente, o sea, había que crear una representación de ese orden. Y se dio un plazo. Y ya había habido, efectivamente, Antonia Grompone había renunciado por eso, pero ya había habido una propuesta de la dirección de la UTEC, cuando la ministra de Educación y Cultura era María Julia Muñoz, intentando esto, que ahora se está concretando, que había sido rechazado por la ministra en el periodo pasado. María Julia Muñoz dijo, no, rechazó eso. Ustedes cuando termine este plazo tienen que hacer las elecciones porque eso es lo que está establecido, tiene que haber cogobierno. Ahora, me imagino que, Marcelo, y quiero preguntarte si han tenido contactos con el sector docente de la Universidad de la República, porque en la Universidad de la República, por lo que sé, el concepto propio de universidad que maneja la Universidad de la República y que planteó en su momento ante la creación de la UTEC, es que el cogobierno es un requisito para ser considerado una institución universitaria. No es un detalle, es una especie de principio, ¿no? Mira, sí, hubo, de hecho estamos con ADUR, codo a codo, porque esto no deja de ser también otra forma de pegar al UDELAR, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver, de hecho ustedes ven allí en la exposición de motivos, el sujeto omitido es UDELAR, de punta a fin, ¿no? A donde se dice de que un sistema más eficiente, cosa que no es verdad. Tengan en cuenta que un llamado de UTEC demora 4 meses y medio, 6, y hay llamados que ya llevan casi un año sin que haya terminado el proceso. Proponerles un detalle, ¿no? Para nosotros el tema del cogobierno es un aspecto fundamental, no solamente por el paralelismo con UDELAR, es una lógica de trabajo vinculado a las universidades en general. En América Latina, las universidades públicas, acá nomás cerquita, yo ahora estoy en Rivera, ¿no? Pero estoy radicado acá, trabajo en el ITR Norte de UTEC. Acá tenemos la suerte de tener 11 instituciones universitarias y terciarias. Todas tienen cogobierno. Es un requisito necesario. Y de hecho, uno de los grandes conflictos centrales vinculados al actual gobierno de Brasil es justamente eso. ¿Qué quiso el gobierno de Bolsonaro? Eliminar el cogobierno. ¿Por medio de qué? Designar él al rector. Entonces, este tipo de cosas no es una coincidencia que ocurre en nuestro país. Viene ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro continente, a donde hay allí, ¿no? Una crítica fuerte, ni siquiera al conjunto de políticas progresistas. Creo que no es eso, es a la libertad de pensamiento. A nosotros nos llama mucho la atención la contradicción que inclusive en el discurso del presidente se encuentra, porque si hay un espacio donde hay libertad es ¿no? A donde podamos efectivamente desarrollar una serie de políticas
en un diálogo no solamente entre los actores, con la novedad de que empresarios y trabajadores están allí en el gobierno. Yo creo que es una oportunidad buenísima para poder presentar y en línea con las experiencias mundiales, porque es verdad que hay actores externos que empiezan a integrarse a la vida universitaria del gobierno universitario. Lo vemos mucho en Norteamérica y también en algunas universidades de Europa. Pero eso lejos está de la propuesta actual de reforma. Es más, la actual ley, la 19.043, el actual artículo 14 que se quiere modificar, es mucho más coherente con la corriente internacional o con las corrientes internacionales que esta propuesta. No hay universidad en el mundo pública seria, ¿no? Estamos hablando de universidad con mayúscula, ¿no? Que es a lo que aspiramos en este país y debemos aspirar, que todas las autoridades sean elegidas por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y acá hay un detalle que allí Sofía decía, también porque una de las respuestas que el gobierno seguramente va a dar, no, allí hay unos consejos consultivos que son electos, pero no tienen poder vinculante. O sea, su decisión es eso, es una consulta. Que hay de todos los actores, está la NEP, está INEFOP, además de los representantes de las direcciones de UTEC, etcétera, etcétera, etcétera. Y los únicos que no están allí son las instituciones universitarias de Uruguay. Entonces, para nosotros es una pérdida por todo lado en todo lo que tiene que ver con esto. Y compromete la calidad. Fíjense que este sistema que es puesto como modelo allí en los motivos de la ley, dice que la UTEC, allí en la fundamentación, es un modelo de éxito. ¿Qué modelo de éxito está hablando el Ministerio del Poder Ejecutivo de una universidad que el 63% de su docente no tiene posgrado? Eso fue sembrado y cosechado a lo largo de este tiempo. Fíjense que, ¿por qué tenemos 63% de los docentes sin posgrado? Porque lo elegimos por medio del sistema 20-20-45. ¿Qué es el sistema 20-20-45? Vos, cualquier uno de nosotros, quiere postularse un llamado, tiene 20 puntos para la experiencia, 20 puntos para la formación y 45 puntos de entrevista. Todos los tribunales son internos y un jefe elige a personas que están bajo su autoridad para conformar los tribunales. Es una puerta abierta al acomodo. De hecho, tenemos denuncias sistemáticas de irregularidades en llamados que asustan, ¿no? Y además han mencionado un 80% de estudiantes rezagados en otras notas de prensa desde el sindicato. Eso es así, o sea, vos fijate que ahora en la rendición, ni una línea para la formación permanente de los docentes y ni una línea para una política integral de apoyo a los estudiantes. 80% de los estudiantes están rezagados. Esa es la calidad, ese es el modelo ideal que efectivamente pone el Poder Ejecutivo arriba de la mesa. Para nosotros tiene que haber un desconocimiento total. Es más, este documento claramente se hizo con el apoyo de UTEC, porque llama la atención, y no es coincidencia, la similitud con la que recién hablábamos del documento 2018, a donde la ministra María Julia Muñoz, ahí nació Situtec, ¿no? Nuestro sindicato nace ahí en defensa del gobierno, ¿no? Nosotros pedimos esa reunión y fuimos a solicitar que se deje sin afecto ese proyecto. Entonces, para nosotros es llega a ser un agravio que 3 personas puestas en un gobierno provisorio para cumplir una ley se tomen la potestad de modificarla y promover la modificación de la misma. A tal punto llega la ineficacia de este gobierno provisorio, que de los 35 artículos que tiene la ley, solo han cumplido un tercio. Un tercio. O sea, esto no tiene... si uno compara, vamos a comparar, yo hice el ejercicio antes de esta entrevista de buscar acá los niveles de cumplimiento de objetivos de las universidades de Santa María y de Unipampa y también compararlo con UDELAR. Los niveles de cumplimiento de los objetivos y de las metas quinquenales andan por arriba del 90%. En UTEC, un tercio de la ley se cumplió. 2 tercios no se cumplieron. Ahora en la rendición de cuentas parece que el 50% de las metas no se cumplieron. Y el 25% de las metas se cumplieron parcialmente. Solo se cumplieron plenamente un cuarto de las metas. ¿Eso es eficiencia? ¿Eso es eficacia? Y el sindicato ha hecho denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante el Ministerio de Salud Pública, la JUTEP e incluso a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En un momento ahora mencionabas este tema de los procesos de selección internos. Pero ¿qué más ha pasado que los ha llevado a realizar denuncias en tantos organismos además, ¿no? ¿De qué naturaleza son las irregularidades que han notado ustedes?
Las irregularidades tienen que ver con esto, porque uno de los problemas que hay dentro de UTEC es quien opina diferente o tiene un posicionamiento distinto, sea estudiante, sea docente o sea egresado, es sistemáticamente perseguido. Nosotros tenemos de los 20, cerca de 14 compañeros que han sido desvinculados de la institución sin pasar por el sistema de evaluación. ¿Tá? Personas que han querido organizar el sindicato han participado activamente. Inclusive tenemos autoridades en nuestro sindicato que ahora están siendo investigados por cosas completamente infundadas, ¿no? O sea, realmente infundadas. Es por llevar adelante solicitudes vinculadas a opiniones que se contradicen con los jefes o con el directorio. Eso es lo que nosotros vivimos, te diría que casi cotidianamente, ¿no? La semana pasada tuvimos, hay trabajadores que se arriman a expresar las irregularidades. Hoy tuvimos dos situaciones bastante lamentables también, o sea, es cotidiano modus operandi. Para nosotros esto no tiene nada de ideal. Es más, la Institución Nacional de Derechos Humanos nos dio la razón, que el sistema de evaluación lo calificó de discriminador. O sea, es una máquina de discriminar y no da ningún tipo de garantía. Y solicitó que efectivamente se llevara adelante una reformulación del sistema de evaluación. Y otra cosa que la Institución Nacional de Derechos Humanos se identificó como irregular es el funcionamiento de la comisión que trata las situaciones de acoso. ¿Sí? Entonces, eso hasta el día de hoy no ha tenido no ha sido ni siquiera tratado. El sistema de evaluación sí fue tratado y fue trabajado en instancia bipartita. Terminó la semana pasada en la negociación, pero en los puntos neurálgicos que debería cambiar, el Consejo dice, yo mantengo mi posición anterior, y mantuvo el mismo esquema que el sistema de evaluación anterior. Cuando en realidad se hicieron talleres y se hicieron instancias participativas con toda la institución, que le dieron un parecer bueno a la propuesta que efectivamente estábamos impulsando como sindicato. Entonces, la lógica participativa que está consagrada allí en el artículo 13, la gestión tiene que ser participativa, no se cumple. ¿Sí? Esa es una preocupación así como que central para nosotros. Porque estos ejemplos que acabamos de decir a partir de las cosas que nos llevan a realizar denuncias, es que el Consejo sistemáticamente deja de cumplir leyes o va contra leyes concretas, por ejemplo, la negociación colectiva, por ejemplo, la misma 19043. De 15 directores que tiene la institución, 12 de ellos están en Montevideo, cuando el artículo 1, inciso 4, allí, dice que el gobierno de la institución tiene que estar en el interior. Eso no se cumple desde el principio. Y cada vez sigue aumentando el número de directores allí, ¿no? Entonces, realmente para nosotros que la dirección esté en el interior es un paso sustancial en el tema de la descentralización. No es así. Los procesos burocráticos, yo estuve en UDELAR, yo estuve en ANEP, he trabajado ahí, no son diferentes a los de UDELAR y ANEP. Son tan burocráticos como es más, algunos procesos son mucho más ágiles en estas instituciones. Entonces, hay aspectos sustanciales vinculados con esto que hay que mejorar. El tema de la transparencia, ¿no? En UTEC no hay expediente. Si vos querés seguir una situación, es todo por medio de correo electrónico, tenés que hacer una especie de ingeniería allí vinculado con eso. ¿Por qué? Porque las personas que con este sistema 20-20-45 se priorizan para las contrataciones no son las más aptas. En algunos lugares se prioriza que hayan participado de empresas privadas, cosa que es incomprensible. Nosotros tenemos tanto el capital humano, por ejemplo, que ahora tuvimos el sistema de evaluación, o lo que tiene que ver con consultores que se contratan, gente que tiene experiencias en universidades, en empresas privadas. Es el sindicato que tiene que traer los reglamentos, las leyes, los principios que rigen la administración pública, etcétera, para que se pueda entender. O sea, realmente, los motivos por los cuales se impulsa expresado allí en el documento para nosotros son inexplicables y falsos. Hay que decirlo con claridad. Lo que pasa dentro de UTEC, más allá de lo lindo de los edificios, que no hay duda que es una de las cosas positivas que tiene la universidad, cuando vos entrás, hay elementos que cuestionan mucho este modelo y creo que ponen en jaque y tienen, y es un grito a la necesidad de una forma de gestión cogobernada que ha mostrado en Uruguay y en la región que es mucho más eficiente y eficaz. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Sofi Pinto Román. Buenas noches, gracias. No, gracias. Vamos a seguir además tratando de
mantenernos actualizados de qué pasa con este tema. Aunque bueno, hay una decisión. Muchas gracias por el espacio para poder explicarle las órdenes. Cuando quieran estamos por acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos ahora con lo que está pasando a cargo de Leandro Ureta. Sigan poniendo likes, sigan poniendo el hashtag y en un ratito ya volvemos con más Legítima Defensa.